A las y 10. 6 y 10. Bueno, entonces estábamos... A ver quién está. Estábamos en esta explicación que vamos a retomar. Entonces, digamos, lo importante es que vayan entendiendo que el ping no es un protocolo, que es una aplicación, que usa al protocolo ICMP para diagnosticar la red, para diagnosticar el estado de la red. Cuando yo hago el ping, envío un ICMP echo request, el ICMP echo request viaja, atraviesa toda la red, llega al destino y el destino, digamos, si está prendido y se reconoce como destinatario del echo request, responde con el echo reply y el echo reply viaja en el otro sentido y llega a el host que originó el echo request. Entonces, una de las cosas que hace la aplicación ping es, por ejemplo, calcular el tiempo que tardó en ir el ICMP echo request y en volver el echo reply. Entonces, ya eso es información importante. Entonces, vamos a ver, voy a parar el video para que no me cargue tanto. A ver. Vamos a ir. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, voy a hacer un ping a mi router. A la 192.168.0.1. Entonces ahí, básicamente, el ping, la aplicación ping, lo que hizo fue enviar un echo request a la dirección que le especifiqué y esperar la respuesta. Entonces la respuesta me la da en, digamos, la obtuvo en 6 milisegundos. ¿Ah? Lo que figura acá es el time to live, es decir que, ¿por qué? Porque yo podría estar tocando algunos parámetros del ping. Entonces vamos a ver en una plataforma como esta, cuáles son los parámetros que podríamos tocar, que digamos son los mismos que podrían tocar ustedes en su plataforma Windows. Las opciones no son las mismas en plataforma Linux, es decir que si ustedes usan Linux, no van a tener las mismas opciones, pero es el mismo protocolo ICMP el que es utilizado. Entonces,
el "-t". Es decir, el "-t" es, si yo no pongo "-t", lo que va a ocurrir es que, a ver, vamos a ponerle "-t". Es decir, que constantemente, digamos, se queda ahí haciendo la prueba hasta que yo le dé un control C. Entonces, esa es una primera opción. Otras opciones, por ejemplo, el "-a". El tema es, pues supongamos, a ver, ping. Lo que pasa es que en este caso no tiene mucho sentido porque estoy usando para hacer la prueba las direcciones privadas de mi red local. Pero sería cuando, cuando queremos que resuelva las direcciones a nombres. El "-n", cuando queremos que haga, el "-t" es hasta que hagamos un control C. Pero el "-n" con un número es cuando queremos que haga una cierta cantidad de pruebas de echo request, echo reply. El "-l", el size. Entonces, por defecto, envía mensajes de un cierto tamaño, pero podríamos enviar mensajes de un tamaño mucho mayor. Por ejemplo, ¿cuánto era? L, ¿no? -L. Entonces, ping, vamos a poner un ping -L, por ejemplo, 50.000. A ver si me toma esto. 50.000. A 192, 168, 01. Fíjense cómo cambió el tiempo. Porque en realidad, a ver, ¿entienden lo que está pasando? ¿Por qué con un tamaño más chico, por ejemplo, de 100, me da 5 milisegundos o 4, y con un tamaño de 50.000, ¿hasta cuánto le podría poner acá? Y acá da más tiempos. Entonces, ¿hasta cuánto le podría poner en tamaño? Recuerden esto, ¿no? Es decir, el mensaje ICMP viaja encapsulado en IP. ¿Cuál es el tamaño máximo de IP, de payload de IP? 64K. 64K. Es decir, que hasta 64K le puedo dar. ¿Tá? ¿Y cómo hace eso para viajar en la red? Si típicamente Ethernet tiene un MTU de 1500, si yo le hago un ping con un tamaño de 50.000 bytes, ¿qué es lo que pasa? Se va a tener que fragmentar el mensaje. Claro, se fragmenta ya antes de salir de la máquina. ¿Tá? Y por ende, lo que me está diciendo es que lo que él percibe la aplicación ping es que cuando envía el mensaje que va encapsulando un datagrama IP, ese datagrama IP va a estar fragmentado. Por ende, el header de ICMP viaja solo en el primer fragmento. En los demás fragmentos viajan datos que no son muy útiles, porque en realidad la aplicación ping, cuando yo le pongo
tamaño 50.000 bytes, rellena con cualquier cosa que tenga en la memoria. Entonces, lo que hace es, calcula el tiempo que tarda en despachar el mensaje XMP de 50.000 bytes, el tiempo que tarda en fragmentarlo y el tiempo que tarda esos fragmentos en viajar del otro lado, llegar del otro lado, los reensambla todo en un mensaje XMP echo request de 50.000 octetos. Ahí la entidad IP de B dice, está queriendo que le envíe un echo reply, pero un echo reply de 50.000 octetos, porque el reply contiene los mismos datos que el request. Por ende, B vuelve a fragmentar ese datagrama original de 50.000 bytes de payload en N fragmentos que viajan en el otro sentido, que cuando llegan acá son reensamblados y recién ahí, cuando son reensamblados, la aplicación ping para el contador, para el cronómetro y dice, tardó 30 milisegundos en contestarme al echo request de 50.000 octetos. ¿Se entiende la diferencia entre el ping de 100 octetos con un tiempo de 5 milisegundos y el ping de 50.000 octetos con un tiempo de, obviamente que es variable, ¿no? Sobre todo en una red local. Esto depende de cómo es la, digamos, la contienda del bus. Recuerden que yo estoy conectado en una red Wi-Fi, así que estoy compartiendo un medio y estoy compitiendo con las otras entidades IP que están en mi red doméstica. Típicamente, mi notebook, tengo 3 hijos y mi mujer, hay otras 3 notebooks dando vueltas por la casa, hay 2 Chromecast, hay una impresora HP en red, está el router Wi-Fi, es decir, todo eso está compitiendo por la red Wi-Fi. ¿No? Entonces, de ahí la variación que puede haber, por ejemplo, en estos tiempos de respuesta. ¿tá? Es más, yo ahora lo ejecuto exactamente igual y también pueden variar los tiempos. Tal vez este de acá, pero no creo. A veces tarda más el primero porque tiene la resolución ARP. Entonces, digamos, esto es algo que típicamente en un ping ustedes tienen que interpretar, tienen que saber interpretar qué es lo que la aplicación ping o el comando ping les está dando como información. ¿Tá? ¿Preguntas? ¿Qué otras cosas podríamos tocar del ping? Por ejemplo, el timeout. Es decir, ¿cuánto tiempo espera a obtener una respuesta satisfactoria? Es decir, un echo reply. Si yo, por ejemplo, acá, fíjense, yo acá tengo ARP-A, tengo estas direcciones, pero por ejemplo yo podría agarrar y decir, bueno, a ver, hago un ping a la 192, 168, 0, por ejemplo, 99, suponiendo que no hay nadie escuchando en esa dirección. Acá me está dando destination unreachable. Es decir, esto en francés significa imposible de joindre el lot de destinación es host unreachable. Entonces, acá me está diciendo eso. Pero podría decirme, a ver, vamos a probar con una dirección más baja o con otra dirección, por ejemplo, 44.
Es decir, lo que está haciendo acá es un ARP request, preguntando por esa dirección, por la MAC address de esa dirección, y en realidad es, esto también me lo responde porque es el Wi-Fi, el Access Server, el Wi-Fi que está en mi red, es un equipo activo, pero si esto en vez de un equipo así fuese un equipo menos activo, directamente no estaría obteniendo ninguna respuesta. Esto acá me está correspondiendo a la controladora de Wi-Fi. Me está avisando que el destino no está respondiendo. Pero en realidad, si fuese un hub o un switch más sencillo, no obtendría estas respuestas. ¿Tá? No obtendría un host unreachable, no obtendría ninguna respuesta. Y en ese caso, digamos, sería importante ver cuál es el tiempo por defecto de la respuesta del timeout. Perdón, yo no quería averiguar sobre ARP, quería averiguar sobre ping. Entonces, con W podría cambiar el timeout con el que espera el comando ping. Por ejemplo, podría hacer un ping menos W en milisegundos. Vamos a poner 10 milisegundos a la 192, perdón, 192, 168, 0, 33. ¿Ven? El mensaje es distinto. En realidad está diciendo que da timeout. Es decir, que el tiempo de espera ha expirado. ¿Tá? Timeout es tiempo de espera expirado. Que no es lo mismo que, fíjense, si yo le pongo mayor tiempo de espera, en realidad el que me va a responder es la controladora de Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, le pongo 100, a ver. Ahí todavía no responde la controladora. Vamos a ver si le pongo 1000. Le pongo 10.000. ¿Ven? Ya la respuesta, el que me termina respondiendo es el 192, 168, 0, 165, que es seguramente la controladora Wi-Fi. Bueno, así que típico el ping. Después seguramente con Nico van a seguir profundizando un poco el tema este del uso del ping para diagnóstico de estado y de funcionamiento, digamos, de la red. Otros mensajes, por ejemplo, el Destination Unreachable. Entonces, el Destination Unreachable, recuerdan que además del type hay un code. ¿Ah? Es decir que, vamos a volver a la presentación. Además del type, hay un code. Entonces, en el caso de que el type sea Destination Unreachable, el type 3, hay distinciones en el code. Entonces, si el code es Destination Network Unreachable, es que el mensaje no pudo llegar porque no encontró, es decir, el router que lo tenía que despachar no encontró una ruta adecuada para despacharlo. Indudablemente ese router, si contesta con un Destination Network Unreachable, es porque no tiene una ruta default. O la ruta default apunta o sale por la misma interfaz por la cual se recibió el datagrama IP. En ese caso, por más que haya ruta default, como uso el split horizon, entonces descarta el datagrama y envía el mensaje Destination Network
unreachable. O destination host unreachable, que es el que envía cuando sabe cómo llegar a la red destino, pero cuando quiere hacer el ARP request para saber la MAC address destino, no obtiene respuesta y por ende sabe que el host no está respondiendo. Y en ese caso contesta con un destination host unreachable. O por ejemplo hay otros, entonces los otros serían destination protocol unreachable, es cuando enviamos un datagrama IP, el datagrama IP llega al destino, al host IP destino, pero el protocolo que viaja encapsulado dentro del datagrama IP no es un protocolo conocido por ese host destino. O destination port unreachable, por ejemplo, lo enviamos a TCP o a UDP, es decir, llegó al host destino, digamos, ese host destino tiene perfectamente, digamos, activado el protocolo UDP o el protocolo TCP, pero no hay nadie escuchando en ese port. Entonces manda como respuesta es decir, el host destino descarta el datagrama y envía al host origen un destination port unreachable. O por ejemplo, cuando yo envío a un destino un datagrama y llega al destino, pero llega fragmentado, llega en un momento hace falta fragmentar el datagrama para poder seguir aguas abajo hacia el destino, pero tiene el don't fragment seteado. Entonces, por ejemplo, el don't fragment seteado podría servir para descubrir cuál es el MTU, digamos, el mínimo común a un determinado path. Es decir, descubrir cuál es el MTU más chico que hay en un camino y de modo tal que uno podría segmentar los datos, no fragmentarlos, segmentarlos, por ejemplo, en capa 4, en TCP, ya desde el origen para que eso no genere fragmentación IP. Entonces, eso también es útil, digamos, forzar la recepción de este tipo de mensajes. Entonces, vamos a ver algunas de las variantes de Destination Unreachable. Entonces, dos de las variantes serían, si se recibe un mensaje ICMP Destination Unreachable, significa que el datagrama IP enviado fue descartado en el camino por la entidad IP que figura en el IP source del mensaje ICMP, el mensaje ICMP Destination Unreachable. Si el code indica Network Unreachable, significa que fue descartado por no machear ninguna ruta. Y si el code indica Host Unreachable, significa que fue descartado por no responder al ARP request. Entonces, esto sería el típico caso de un Network Unreachable. Por ejemplo, el host A envía un datagrama IP a un determinado destino. Ese datagrama IP viaja. Cuando llega a este router busca ese destino que está en este datagrama en su tabla. Ese destino no machea ninguna ruta. Entonces este router descarta el datagrama IP y le envía al host originario de ese datagrama un mensaje ICMP de tipo Destination Unreachable, Network Unreachable. Es decir, en el type dice Destination Unreachable y en el code dice Network Unreachable. Y encima el mensaje, digamos, cuando el host A reciba ese mensaje, va a ver que el que le dice que no sabe cómo alcanzar el destino es esta IP. Otro caso sería este. Entonces el host A le envía un datagrama IP a un destino, por ejemplo al host B. Entonces, bueno, todo el proceso, recuerden, tabla de ruteo,
machea la ruta indirecta que pasa por este próximo salto, hace un ARP request, consigue la MAC address de este próximo salto, encapsula el datagrama IP enviado a B en una trama MAC enviada a este router, lo encapsula y lo despacha. Este lo recibe, desencapsula el datagrama y vuelve a encapsular, bueno, y machea en su tabla de ruteo con una ruta que lo lleva a ese destino por acá. Y así se va produciendo el encapsulado, desencapsulado y forwarding del datagrama IP por todo este camino hasta que llega acá. Si llegó acá es porque encontró siempre una ruta válida en el camino. Porque si no hubiese sido eso así, hubiese descartado el datagrama y enviado un network unreachable. Llega acá, pero acá cuando la entidad IP busca el destino en su tabla de ruteo, encuentra que la tabla de ruteo es una ruta local, por ende, lo que tiene que hacer es buscar en la tabla ARP si tiene la MAC address asociada a la dirección IP destino. Si no la tiene, envía un ARP request. Si el ARP request no es respondido, por ejemplo, porque este equipo está apagado o porque este equipo está desconectado de la red, ¿no?, por alguna razón, le va a dar un timeout. Es decir, y después de ese timeout, lo que va a hacer este router es descartar el datagrama IP este que había recibido y enviarle un mensaje XMP de tipo host unreachable a quien había enviado ese datagrama, es decir, a A. Entonces, la diferencia clara entre el caso de un network unreachable y el caso de un host unreachable. En ambos casos, el type es destination unreachable, pero en un caso el code es host unreachable y en el otro es network unreachable. En los dos casos, A va a saber cuál es la dirección IP de quien le está notificando el problema. Entonces, ahora una pregunta. Si B está apagado, pero se apagó hace 5 minutos, y el router este conoce la MAC address de B, ¿qué sucede? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende, pero no sé en qué pasaría. Imagínense, por ejemplo, había tráfico entre A y B, que fluía entre uno y otro, con todo lo que implica, ¿no? Es decir, que si había tráfico que iba y venía es porque en esta tabla hay una entrada que dice dirección IP de B, MAC address de B, es decir, que está en la tabla ARP. Si ahora yo desenchufo o apago esta máquina, ¿cuánto tiempo vive esa entrada en la tabla ARP de este router? Ahí por el chat, Matías Acosta pone timeout. Claro, es decir, timeout, va a dar timeout, no va a dar host unreachable. ¿Y por qué va a dar timeout? Porque trata de mandárselo, pero no responde. Exacto, es decir, lo que hace el router es, tiene este datagrama, lo encapsula en una trama MAC dirigida a la MAC address de B, y esa trama viaja por la red y nadie la toma. Es decir, todos la escuchan, pero nadie la toma porque B está apagado. Por ende, nadie responde a ese datagrama. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay ningún tipo de respuesta. No hay ningún host unreachable, no hay un mensaje que alguien envíe diciendo, miren que B está apagado. Ahora,
Si pasan más de 20 minutos que B está apagado, ahí sí, porque se borra la entrada en la tabla. Esta sería otra explicación de por qué conviene que las entradas en el ARP caché vivan un cierto tiempo y, por ejemplo, vivan 20 minutos. ¿Por qué? Porque después de 20 minutos que yo apagué o desconecté la máquina de la red, esta máquina va a empezar a recibir mensaje de tipo host unreachable. Entonces ahí tuvimos la diferencia entre network unreachable y host unreachable. Ahora, también, digamos, también hay otros mensajes. Por ejemplo, está vamos a ver el traceroute. El traceroute es como el ping, es una aplicación. El traceroute o traceRT en Windows. Lo que hace es, originalmente el traceroute, que es una aplicación que había propuesto, digamos, se había propuesto en su momento porque no podíamos tracear rutas usando el campo de opciones del datagrama IP, porque en definitiva no entran más de 10 direcciones IP en el campo options del datagrama IP, por ende no puede soportar más de 5 saltos para poder registrar las direcciones IP de ida y vuelta del datagrama. ¿Tá? Porque dentro de IP habíamos visto que había unas opciones y dentro de esas opciones había una opción que era record route. Pero eso se advirtió rápidamente que no era muy útil. ¿Por qué? Porque el campo de opciones de IP está limitado. ¿Y está limitado por qué? Por el campo Internet Header Length. ¿Se acuerdan? El Internet Header Length estaba codificado en 4 bits. Por ende, solo podía tener hasta 15 palabras de 32 bits. Es decir, 15 por 4 sería 60 octetos. 60 octetos menos los 20 octetos del header mínimo da 40 octetos para el campo options. 40 octetos para el campo options. Si encima el primer octeto lo uso para codificar el tipo de opción, no me deja más de 9 direcciones poder grabar en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, Van Jacobson, que es uno de los próceres de la Internet, había propuesto, entre otras cosas, la aplicación traceroute. En vez de enviar ICMP Echo Request, lo que hacía era enviar mensajes UDP dirigidos a un port donde no había nadie escuchando, y básicamente iba cambiando el time to leave para ir detectando quiénes eran las IPs en el camino. Después, con las nuevas versiones de traceroute, se empezó a usar también el ICMP Echo Request para hacer este mismo diagnóstico. Entonces, el traceroute, ¿qué hace? Vamos, para que tengan una idea, vamos a ir a ver un ejemplo de traceroute. Entonces, vamos a poner traceRT 8888. Entonces ahí probó 3 veces. Vamos a ponerlo para que no resuelva direcciones. Creo que era -n. No, era -d. Entonces ahí ya de por sí, fíjense que descubre que el primer salto es mi router, que es la 192.168.0.1. Después en el medio, digamos, entre mi router y el resto, van a ver que hay asteriscos. Eso es porque en realidad son equipos que no me
contestan los mensajes que yo envío por una cuestión de seguridad. Es decir, hay routers que están configurados para no entregar información. ¿Alguien que quiere entrar? No. ¿Y esos 3 tiempos que pone, qué son? Son 3 intentos con el mismo time to live. Entonces, en la primera columna pone el time to live. Después, segunda, tercera y cuarta columna, los 3 intentos. Es decir, que un primer intento con un time to live de 1, un segundo intento con time to live de 1, un tercer intento con time to live de 1. Y pone cuál es la dirección IP que contestó con ese primer salto. Entonces ahora vamos a ver bien por qué contesta. ¿Por qué se le vence el time to live? En los siguientes time to live, no tengo información. Estoy a ciegas, digamos, porque los routers que están en el medio están configurados para no brindarme esa información. Es lo que suele pasar sobre todo con routers de ciertos ISPs o con los firewalls. Los firewalls normalmente no brindan este tipo de información. Pero fíjense cómo de golpe, a partir de cierto, digamos, punto de la red, fíjense que eso es un servidor, fíjense, es decir, esto tarda porque tarda en, es decir, acá hay timeouts, estos son timeouts, entonces vamos a ver si podemos bajar el timeout. A ver, vamos a ponerle menos W 100. A ver. Ven que va más rápido porque le bajé el timeout. ¿Tá? Y también podría pedirle que me haga la resolución inversa de DNS. Eso más adelante vamos a ver. Entonces, bueno, la primera va a saber que no hay resolución inversa porque es una red, una dirección privada. Entonces, no tiene, digamos, resolución. En los otros puede ser que tenga. Entonces, fíjense cómo acá me está mostrando que es una IP de Telecom. Recuerden que yo tengo FiberCorp. Entonces, FiberCorp ahora pertenece a Telecom. Y, digamos, tarda, ¿por qué? Porque tarda en averiguar si estas direcciones figuran con algún nombre. ¿Ah? Y ven como esta última, la 8888, es en realidad un servidor DNS de Google. ¿Tá? Entonces, todo esto para que vayan viendo algunos detalles. Igualmente todas estas cosas las van a ir reviendo con Nico, ¿no? Porque Nico va a hacer más hincapié en los temas más prácticos y de workshop. Entonces volvamos al traceroute. Entonces, el traceroute envía mensajes ICMP echo request. ¿Se acuerdan? Son los del type 08, ¿era? Con distintos time to live. Recuerden, el mensaje ICMP viaja encapsulado en un datagrama IP. En el datagrama IP le configuramos para que el time to live esté en un valor distinto del default. ¿Tá? ¿Eso quién lo configura? La aplicación traceroute o la aplicación traceRT. Y espera recibir el ICMP time exceeded o un ICMP echo reply. ¿Tá? ¿Cuándo recibiría el ICMP echo reply? Ahora ya se va a cortar. Pero recuerden, si yo mando un echo request y recibo un echo reply es porque llegó a destino. Si llegó a destino es porque el destino está a una distancia menor que el time to live que le especifique al principio.
En cambio, cuando no llegue a destino y el time to live se agote, porque se